Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Vamos a dar inicio, si es que puedo, ya esta es como la cuarta, quinta vez que estoy intentando grabar y no me permite eh, pasar las diapositivas. Bien, en este encuentro vamos a introducirnos en el tema de el diseño, la formulación o la planificación de un taller pedagógico. En nuestro caso vamos a tratar de hacerlo en torno a los temas trabajados en el taller, pero estamos todos de acuerdo en decir que el contenido puede variar, ¿sí? Que la estructura de un taller pedagógico puede ser aplicada a cualquier tipo de contenido, ¿sí? Bien, entonces, cuáles son los propósitos de este, nuestro encuentro de hoy? Eh, Nuestros propósitos tienen que ver con identificar las bases teóricas del taller. En este caso vamos a dialogar un poco con Freire, con el maestro ignorante de Rancière, con algunas notas sobre Cuyen, y sobre todo, dado que para mí es un referente fundamental para pensar en un taller pedagógico, con un pequeño texto de Ezequiel Anderer que les había dejado en nuestra primer clase, eh, y cuyo título es El taller, una alternativa de renovación pedagógica. Es un pequeño librito indispensable para para cualquier docente interesado o interesada en planificar sus actividades de enseñanza y aprendizaje en torno a esta propuesta de renovación pedagógica que nos trae Ezequiel Anderer. Bien, entonces a Freire me imagino que ya lo conocen, con Rancière estuvimos hablando algo en torno a la política, hoy nos vamos a meter básicamente en esa cuestión que hace a la intelectualidad, a la independencia en torno a la intelectualidad, o si ustedes quieren, en torno a la igualdad de las inteligencias, ¿sí? Concluyen, vamos a tomar algunas notas que tienen que ver con su recorrido en torno a la posibilidad también de plantear un binomio que a mí me resulta muy interesante, que es esta contraposición entre el poder de enseñar y el deseo de aprender. Me parece que ese binomio es absolutamente interesante. Bien, en un segundo momento o en un segundo propósito vamos a intentar reconocer la estructura metodológica del taller. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? En un principio, desde una estructura metodológica que a mí me atrae mucho y sobre la que vamos a dialogar en breve, pero que tiene mucho que ver con estos autores de los que les hablaba antes, ¿sí? Además de estar vinculado con una investigación que realizamos hace varios años y que de algún modo esa investigación tiene que ver con mi tesis de maestría. Entonces lo que yo tengo ahí es una estructura metodológica para enseñar y aprender derechos humanos. No obstante eso, esa estructura metodológica es también adecuada para otro tipo de contenidos, ¿sí? En realidad es una forma, y en la forma ustedes saben que a la jarra, recuerdan cuando hablamos de la jarra, uno le puede poner cualquier contenido, y desde ese lugar trabajar en torno a cualquier campo temático que querramos abordar, ¿sí? Bien, entonces, identificamos primero las bases teóricas del taller, luego vamos a reconocer la estructura metodológica para el taller pedagógico, vamos a dialogar sobre esa estructura metodológica y la idea es brindarles algunas pautas al finalizar esta clase para que comiencen a planificar su propio taller pedagógico en función de los grupos que participaron del primer trabajo práctico. ¿Bien? Bien, adelante entonces. Dialoguemos un poco con Freire, que considero que a esta altura todas y todos conocen, pero me parece siempre adecuado traer esa metodología que nos propone Freire, porque de algún modo tienen mucho que ver con la planificación de un taller pedagógico.
decir, la pedagogía de Freire es fundamental cuando los contenidos que queremos de algún modo trabajar tienen que ver con la necesidad de algo así como una independencia política, ¿no? Como un dejar ser a la inteligencia, si ustedes quieren, que es parte de la condición humana que tenemos todas y todos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la noción de acto educativo, en términos de que es un acto político, es una noción muy fuerte, que tiene una fortaleza fundamental para trabajar en términos del taller pedagógico y para trabajar temas sobre todo de construcción de la ciudadanía, si ustedes quieren, ¿no? En ese sentido, me parece que Freire es fundamental desde ese punto de vista, ¿sí? Freire nos dice, todo acto educativo es un acto político, y nosotros hemos trabajado mucho para poder comprender cuál es ese vínculo entre el acto educativo y el acto político. Con lo cual, no creo que sea necesario recuperar lo anterior, pero hemos estado dialogando mucho sobre esta congenialidad entre la educación y lo político. Bien. También hemos estado dialogando mucho en torno a esta cuestión que también nos enseña Freire, que tiene que ver con la posibilidad de establecer un diálogo horizontal. Hay varios libros que uno puede consultar para trabajar con estas nociones de Freire. Freire en realidad ha trabajado, su obra más conocida, como ustedes saben, es La pedagogía del oprimido, pero su primer texto, es decir, el que le dio el grado de doctor, es la educación como práctica de la libertad. En ese texto, en la educación como práctica de la libertad, Freire nos habla de la educación de masa, ¿sí? Como un problema fundamental de los países en desarrollo. Una educación que, liberada de todos los rasgos alineantes o alienantes, mejor dicho, constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de libertad. Solo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella. Hago un paréntesis acá cuando Freire habla de hombre. Este es un texto de principios de los años 70. Freire, aproximadamente en los años 80, reconoció su error al hablar de hombre como representante del género humano. Y entonces, desde ese lugar, empezó a dialogar sobre la maestra y el maestro, sobre el hombre y la mujer, de algún modo incluyó ese lenguaje género sensitivo al que hoy por hoy estamos muy acostumbrados y acostumbradas, pero me parece que vale la pena señalar que en esa época, en los primeros años de la década del 70 del siglo pasado, eh, la cuestión del lenguaje género sensitivo y la cuestión del feminismo, sobre todo, aún no era tan visible. Es decir, ustedes saben que no podemos hablar de cualquier cosa en cualquier momento, tal como nos enseñara Foucault. Y en ese sentido, Freire hace un mea culpa alrededor de los años 80, mediados de los años 80, y reconoce la necesidad de que nuestro lenguaje pedagógico incluya a hombres y mujeres. Bien, hecha esa pausa, continúo con la contratapa de la educación como práctica de la libertad. Entonces dice que por consiguiente la opción se da entre una educación para la domesticación alienada y una educación para la libertad. Es decir, esa educación para la domesticación sería esa educación adoctrinadora de la que nos habló tan claramente Melich, o esa educación disciplinadora, que parte de la instrucción y no ya de la educación, sino que parte de instruir o domesticar, ¿sí?, a personas o a humanos y a humanas. Esto es justamente lo contrario de una educación para la libertad. Entonces, educación para el hombre y la mujer objeto, o educación para el hombre y la mujer sujeto. Esta oposición también la hemos dialogado bastante, ¿sí? O pensamos en que la otredad que de algún modo está recibiendo esos contenidos temáticos para la educación
es otro sujeto o que forma parte de ese sujeto pedagógico, o lo convertimos en objeto como opera en esa educación de tipo bancaria de la que habla Freire, ¿verdad? Entonces, hombre, mujer, sujeto de la educación y no objeto de la educación. Esto nos habla claramente de la cuestión de el acto educativo como un acto político. Sigo con Freire. Freire considera que dentro de las condiciones históricas de la sociedad es indispensable una amplia concienciación de las masas que a través de una educación haga posible la autorreflexión sobre su tiempo y su espacio. De algún modo, esto también nos trae otro concepto que hemos trabajado mucho, que tiene que ver con un tipo de educación situada o contextualizada, si ustedes quieren, es decir, una educación aquí y ahora, ¿no? En este preciso instante. Entonces, esa cuestión de la educación en un espacio y tiempo está hondamente, Freire de algún modo está hondamente convencido de que la elevación del pensamiento de las masas, que se suele llamar apresuradamente politización, como dice Fanon en Los Condenados de la Tierra, y que constituyó para ellos una forma de ser responsable en los países subdesarrollados, comienza exactamente con una autorreflexión que las llevará a la consecuente profundización de una toma de conciencia y de la cual resultará su inserción en la historia, no ya como espectadores, sino como actores, actrices y autores y autoras, ¿sí? Entonces, la pedagogía de Freire, esto es fundamental, es por excelencia una pedagogía del oprimido. El oprimido en el sentido de aquel domesticado, disciplinado, ¿no? Aquellos grupos que han sido históricamente bancarizados en términos intelectuales, ¿no? Entonces, esa pedagogía del oprimido que no postula modelos de adaptación y de transición de nuestras sociedades, sino modelos de ruptura, de cambio y de transformación total. La alfabetización y por consiguiente toda tarea de educar solo es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, esto es, a su situacionalidad, a su contexto, a su vivencia, a la realidad ético-política de cada contexto particular. Esto es en la medida en que uno le va perdiendo el miedo a la libertad, ¿sí? Esto que Erich Fromm trabajó durante mucho tiempo y que tiene que ver con el miedo a la libertad. Tenemos miedo a la libertad porque estamos tan acostumbrados y acostumbradas a esa cuestión disciplinaria de que nos digan qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, que entonces cuando en algunos espacios sociales nos brindan esa posibilidad de libertad, comenzamos a preguntar, ¿pero cómo? ¿Cuántas palabras? ¿De qué modo? ¿Cuadrado o circular? ¿O triángulo? Y entonces eso implica de algún modo esa cuestión ontológica que muy bien trabaja Erich Fromm en El miedo a la libertad. De algún modo ven cómo Freire nos trae toda esta cuestión contrahegemónica en términos educativos. Por algo es para nosotros el maestro latinoamericano, ¿sí? Freire nos pone frente a la posibilidad de plantearnos un tipo de educación contrahegemónica que tenga en cuenta posibilidades para la liberación de nuestra América, ¿verdad? Recuerden que Freire formó parte de esos grupos de la filosofía de la liberación e incluso de la teología de la liberación, ¿no? Entonces, perder el miedo a la libertad se logra en la medida en que uno pueda crear en el educando o en la educanda un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad, ¿sí? Esto es, esta cuestión de la recreación tiene mucho que ver con la presentación de ese diálogo horizontal. Entonces, la educación como práctica de la libertad es un texto imprescindible para alguien que se va a dedicar a la docencia. Creo que más imprescindible aún que
aquella pedagogía del oprimido. ¿Y por qué la educación como práctica de la libertad me parece imprescindible? De algún modo porque nos presenta esta estructura metodológica de pensar en cómo esa experiencia educativa que Freire tuvo en las ruralidades de Brasil le fueron útiles para organizar esta metodología pedagógica que todos conocemos desde la pedagogía del oprimido, pero que en la educación como práctica de la libertad nos presenta esa metodología, ¿no? Hay incluso hasta pensar en imágenes, es decir, Freire tiene esa mirada antropológica sobre la cultura, ¿no? Y en ese sentido, cultura para Freire es todo lo que hacemos hombres y mujeres, niños y niñas, en torno a lo que circula a nuestro alrededor. Entonces, desde ese lugar, Freire plantea su metodología pedagógica, ¿no? En términos de alfabetización, en este caso, pero de una alfabetización de algún modo que permita independizarse y que permita a la alteridad ver todo lo que su acción y su acto político escondido de algún modo eh, configura o significa para la evolución las sociedades, ¿verdad? Esto que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, la educación como práctica de la libertad me parece imprescindible. Y de algún modo me gustaría leer algunas cuestiones que tienen que ver con esta metodología que nos presenta Freire, ¿sí? Cuando habla de educación y concienciación, de lo que trata es de esto, ¿sí? De concienciar o de mostrar o de recolectar ese buen sentido, como nos dice Gramsci, de las clases populares que de algún modo son la estructura de cada una de las sociedades, ¿no? Y entonces, en esa experiencia educativa, dice Freire, entonces nosotros pensábamos, ¿no? en cómo tomar o hacer que el pueblo se inserte desde algo que le permita descomponer esos elementos de las sociedades, ¿no? Algo que el pueblo sea capaz de llevar esa transitividad ingenua a la crítica, ¿no? Eso que el pueblo sabe de suyo, que hace, que trabaja, que construye, que genera conocimientos, pero que de algún modo queda ocultado por esta cuestión de la política de la potestas, ¿no? De algún modo lo que Freire busca es que esa política de la potentia sea descubierta por esos grupos ruralistas con los que trabajaba en sus métodos de alfabetización. Entonces, ¿cómo realizar este tipo de educación liberadora? Se pregunta Freire. ¿Cómo proporcionar al hombre y a la mujer medios para superar sus actitudes mágicas o ingenuas frente a su realidad? ¿Cómo acompañarlo o acompañarla a crear, si esta persona es analfabeta, un mundo de signos gráficos? Es decir, está pensando en cómo alfabetizarlos, pero de algún modo no quiere una alfabetización del tipo de mi mamá me mima, como hemos aprendido todos a leer, sino que quiere un tipo de alfabetización que de suyo sea una herramienta crítica para que esos grupos alienados desde tantos siglos puedan abrirse a esa concienciación que está buscando, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar un método que permita que estas personas se comprometan con su realidad? Y entonces dice Freire que la respuesta se halla en A, un método activo, dialogal, crítico y de espíritu crítico. Esto lo menciona en la página 103 de este texto del que les hablaba, La educación como práctica de la libertad. Por eso digo que es imprescindible y que me parece mucho más importante que la pedagogía del oprimido. Entonces, iniciemos de nuevo. ¿Cómo sería el método entonces? Primero, lo que se necesita para que una persona se comprometa con su realidad es generar o constituir un método activo, dialogal,
crítico y de espíritu crítico, no solamente crítico, sino que de algún modo vaya constituyendo esa capacidad de algo así como una duda metódica, si ustedes quieren, ¿no? El segundo punto de este tipo de educación y concienciación de la que habla Freire estaría representado por una modificación del programa educacional. Punto principal. ¿Sí? Hay que modificar el programa educacional, porque desde el punto de vista de la educación tradicional, la educación bancaria, como la llama Freire, no es posible una educación de tipo crítico, reflexiva, dialógica. Entonces hay que modificar el programa educacional. Y si ustedes quieren, acá lo tenemos también, a esa propuesta de Dussel, que dice que lo que necesitamos es una reforma abrupta, ¿sí? Una ruptura radical en términos de la programación educacional, ¿sí? Entonces, sigo. El punto C nos habla de un uso de técnicas tales como la reducción y la codificación. Esto solamente podría lograrse con un método activo, dialogal y participante. ¿Sí? ¿Y qué es el diálogo? Se pregunta Freire. Es una relación horizontal de A más B. Nace de una matriz crítica y genera crítica. Se nutre del amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe, de la confianza. Por eso, solo el diálogo comunica, es decir, no hay comunicación sin diálogo. Esto es, en una clase expositiva no hay comunicación porque no hay diálogo. Y cuando los polos del diálogo se ligan así, con amor, esperanza y fe uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda de algo. Se crea entonces una relación de simpatía entre ambos. Solo ahí, de nuevo dice Freire, hay comunicación. El diálogo es, por tanto, el camino indispensable, no solamente en las cuestiones vitales para nuestro orden político, sino para todo nuestro ser. El diálogo solo tiene estímulo para todo nuestro ser. El diálogo entonces significa o tiene un significado en virtud de la creencia en el hombre y en la mujer y en sus posibilidades. La creencia de que solamente llego a ser yo mismo, llego a ser quien soy, cuando los demás también lleguen a ser ellos y ellas mismos y mismas, ¿sí? Entonces, este es un diálogo que Freire opone generalmente al antidiálogo. El antidiálogo sería esa pedagogía bancaria, ¿verdad? Bien, entonces, quien dialoga lo hace con alguien y sobre algo. En este momento estoy intentando dialogar con ustedes. Si esto fuese una clase presencial, seguramente podríamos hacer un intercambio estrictamente dialógico. Pero vamos a tratar de enfocarnos desde ahí en nuestra reunión Zoom para que traigan todas esas preguntas que le giran en torno a la pedagogía freiriana. La pedagogía freiriana es una pedagogía de ruptura, es una pedagogía que propicia para dialogar sobre los aspectos de la política y de lo político. Y por eso, en el diálogo horizontal, en ese diálogo en el que existe esa escucha de la que nos hablaba Dussel, la escucha es entonces la parte fundamental del acto educativo. Es decir, hay un diálogo, no hay una comunicación vertical, sino que hay un tipo de comunicación dialógica porque es un diálogo horizontal, ¿sí? Un diálogo que va de A, no de A a B, ¿sí? Sino que hay un diálogo de ida y vuelta. Y por eso la escucha es la parte fundamental del acto educativo. Y en ese sentido, otra de las frases que me parecen célebres de Freire es que educar exige respeto hacia la autonomía del educando y de la educanda. En ese respeto es en donde podemos podríamos ensayar esta cuestión de la escucha, ¿no? Esta cuestión del diálogo horizontal y no de ese diálogo verticalizado al que nos tiene acostumbrados y acostumbradas la pedagogía tradicional. ¿Por qué?
¿Por qué exige respeto hacia la pedagogía del educando y de la educanda? Porque en realidad nadie sabe todo, ¿sí? Y todos sabemos, o todes sabemos algo. Esto es fundamental también en Freire, ¿no? Y de ahí surge esta otra mágica palabrita que nos trae Freire, que es la pedagogía de la pregunta. Ninguna pregunta es ingenua, porque toda pregunta tiene detrás una respuesta. Cada uno y cada una de nosotros y nosotras tenemos la respuesta hacia una pregunta. Obturar la pregunta es obturar la pedagogía. Es decir, hay preguntas que no tienen respuesta, o hay preguntas que se pueden responder con otra pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de esta pedagogía de la pregunta, nos dice Freire en su mayoría de los textos, es como surge la curiosidad espontánea, ¿sí? Es decir, la infancia y la adolescencia es curiosa por naturaleza, ¿sí? Si nosotros obturamos esa capacidad de curiosidad basada en la pregunta, entonces obturamos la posibilidad de que eso se transforme en una investigación o en algo que podríamos llamar curiosidad epistemológica, ¿sí? Esa curiosidad espontánea, ese por qué ante cada concepto que uno trabaja, tiene mucho que ver con fomentar, desde la perspectiva de Freire, esa curiosidad espontánea que confío y que Freire confiaba en que genere una curiosidad epistemológica que fomente la investigación, ¿sí? Que fomente la investigación no solamente del educando y la educanda, sino también de la parte que supuestamente enseña, que seríamos nosotros, el cuerpo docente. Por eso, ¿sí? Provocar al educando, aguijonear al educando y a la educanda para que produzca el objeto de su propio conocimiento. Es decir, esto no será una investigación en términos estrictos, pero de algún modo se puede transformar en un tipo de investigación-acción, ¿no? Pero para eso, lo fundamental es no obturar la curiosidad espontánea, sino fomentarla, ¿sí? Fomentar esa curiosidad espontánea para que se transforme en un tipo de curiosidad epistemológica que nos lleve a la posibilidad de buscar, de indagar, de investigar. Y entonces enseñar para Freire es eso, enseñar es buscar, enseñar es indagar, enseñar es investigar. Y de algún modo, buscar es investigar, ¿sí? ¿Qué se busca? Se busca conocimiento, se busca, de algún modo, tener un conocimiento sobre esa cosa que nos atrapa y que nos dice algo sobre sí misma, y entonces nos invita a investigar sobre ella, ¿sí? Entonces enseñar en el sentido de Freire es buscar, ¿sí? Enseñar en el sentido de Freire es indagar, ¿sí? Si buscamos, si somos curiosos, si tenemos curiosidad espontánea, vamos a tratar de indagar, ¿sí? En esa indagación, de algún modo nos vamos a meter en esa cuestión de la investigación-acción que tanto se pregona en las pedagogías más actuales, ¿verdad? El texto que les dejo de lectura de Freire es de Pedagogía de la autonomía, ¿sí? Saberes necesarios para la práctica educativa. En realidad es un texto viejo que seguramente todas y todas conocen, que es bueno, la edición que tengo yo es del año 2005, pero esto debe ser un texto de fines del siglo XX o mediados del siglo XX. A ver, ya les digo de cuándo es la primera edición. Estoy buscándola. Primera edición, 1996, ¿sí? Esa es la primera edición. Este texto que tengo yo, esta edición que tengo es del 2005. La primera edición, esta del 1996, fue editada por Paz y Tierra y se llamó Pedagogía de la Autonomía, Saberes Necesarios
para la práctica educativa. Bien, entonces el capítulo que les dejo de este texto es algo viejo que nos dice que enseñar no es transferir conocimiento, ¿no? Me parece fundamental para comprender esta cuestión que vamos a hablar más adelante con Rancière sobre el maestro ignorante. Entonces, algunas de las cuestiones que nos habla en este texto Freire es que enseñar exige conciencia de inacabamiento, ¿sí? Es decir, nadie sabe todo y todos sabemos algo, porque el conocimiento está en permanente cambio y ruptura. Entonces, es necesario que pensemos en el inacabamiento del conocimiento o del avance del conocimiento, así como en la posibilidad de modificarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, ¿no? Ese inacabamiento es propio de la condición humana. No somos seres cerrados, somos seres abiertos, pero para eso necesitamos algún tipo de estrategia, ¿sí? Algún tipo de estrategia que tenga que ver con provocar, ¿sí? Con provocar esa curiosidad espontánea en el educando y en la educanda, ¿no? Es decir, hay un inacabamiento del ser humano, ¿sí? En verdad, el inacabamiento del ser o de su inconclusión es propio de su experiencia vital, ¿no? Esto que tiene que ver con la experiencia, toda la obra de Freire está montada en base a su experiencia pedagógica y su experiencia vivencial, su experiencia de vida. Él, como esto es fundamental en su prosa y siempre está hablando de su experiencia, uno puede conocer parte de su biografía desde su propia boca, ¿no? Y siempre me acuerdo de una anécdota que cuenta de cuando terminó su carrera. Él dice que su familia, ya por los años 30, con la crisis del 29, perdió toda su fortuna y quedaron en la miseria. Era una familia con muchos hermanos, de las que Freire era el más pequeño. En esos años entonces, él recuerda correr por los jardines de la casa familiar. Pero posteriormente su padre muere y su madre queda a cargo de todos los hermanos, viuda, y entonces tiene que realizar tareas domésticas. Esas tareas domésticas las realizaba en la casa del director de una escuela cercana a donde vivía Freire. Entonces Freire de algún modo va aprendiendo, se va alfabetizando, yendo con su madre al trabajo. Posteriormente, cuando termina sus estudios, con un gran esfuerzo de su madre, sí, continuando con sus tareas domésticas, y de sus hermanos más grandes, que comienzan a colaborar también en la educación de Paulo, ingresa a la universidad, y con ese gran esfuerzo, nuevamente, de toda la familia, Paulo obtiene el grado de abogado, ¿sí? Se recibe de abogado y comienza a trabajar, ya casado, ¿no? Con su primera esposa, comienza a trabajar en un estudio jurídico. Ese estudio jurídico le toca el primer caso, y esto es increíble, ¿no? Pero fíjense cómo la experiencia de vida de una persona hace trastocar su inacabamiento, ¿no? Y ahí descubre su inacabamiento. En el primer caso, entonces, que le toca defender a Paulo, lo que tiene que hacer es ejecutar el instrumental de un odontólogo recién recibido. Entonces, bueno, se presenta en el consultorio odontológico y le explica que su instrumental va a ser ejecutado si no paga las cuotas. En diálogo con este odontólogo le cuenta que él recién está recibido de odontólogo, que tomó ese préstamo para comprar su instrumental. Ahora bien, si le ejecutan el instrumental, él no va a poder seguir trabajando y no va a poder pagar su deuda. Con lo cual, de ninguna de las dos formas podría llegar a pagar la deuda. Ahora bien, si le dejan el instrumental y no se lo ejecutan, de a poco, obviamente, irá saldando esa deuda. Freire vuelve con las manos vacías entonces, y en ese preciso momento, tal cual contado por el mismo Freire en sus textos, abandona la abogacía. No es de algún modo, no es la profesión
con la que había soñado. Él quería defender a las personas de la justicia, no ser injusto con las personas. Y como ya estaba casado y su esposa era maestra, comienzan a dialogar en torno a la posibilidad de que se dedique a otra cosa. Y entonces es su primera esposa la que pone a Freire en este tren, en esta aventura de la educación, y, y comienza a trabajar, bueno, en múltiples lugares con la consigna de alfabetizar en las poblaciones rurales, ¿no? Pero bien, lo importante es cómo esa historia previa, esa memoria de su historia previa y del sufrimiento que había padecido su familia, implica que, eh, que no se olvide de su lugar de origen y que de algún modo cambie, ¿sí?, su perspectiva sobre la tarea cotidiana, lo que de algún modo nos legó este maravilloso pedagogo que es, y que fue y que sigue siendo Paulo Freire, que si se hubiera subido al tren de esa, de esa política mercantilista a la que la gran mayoría de la docencia está acostumbrada, Freire nunca se hubiera dedicado a la educación, sino que hubiese seguido trabajando como abogado. Pero su memoria, es decir, su capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, esta empatía, pero además de esta empatía, esa posibilidad de escucha que tenía desde su juventud, hace de algún modo su vida gira en torno a buscar otros medios de subsistencia eh, y se ponga en la piel de un pedagogo más que de un abogado. Hay muchas anécdotas como estas, ¿no?, en toda su obra, y por eso me parece fundamental esta cuestión de narrarnos y de narrar nuestra propia experiencia educativa, porque de algún modo nos permite no perder nuestra memoria, ¿sí? Nos permite que nuestra curiosidad espontánea se siga alimentando y de algún modo trabajemos en torno a una educación que genere algo así como una práctica para la libertad. Bien, yo creo que ya conocen mucho a Freire, pero cuando uno se pone a hablar de Freire es como que no se frena, ¿no? Es imposible frenarse en torno a su metodología y en torno a su capacidad de pensar la realidad social nuestroamericana. Me parece que eso es fundamental, es decir, no solamente es un gran pedagogo, sino que de algún modo es un gran filósofo, si ustedes quieren, ¿no? Un gran filósofo de la educación. Bien, vamos a dejar a Freire porque ya ocupamos bastante tiempo en su obra y seguramente todas y todos conocen su obra. Vamos a pasar a Jacotot, ¿sí? Al Jacotot de Rancière, en realidad, ¿no? Jacotot es un personaje histórico. Perdón, pero tenía que tomar un poco de agua. Jacotot es el personaje que Jacques Rancière utiliza en su texto, su famoso texto, El maestro ignorante, 5 lecciones sobre la emancipación intelectual, ¿sí? ¿Quién es Jacotot? En 1818 Joseph Jacotot, revolucionario exiliado y profesor de literatura francesa en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, comenzó a sembrar el pánico en los claustros. Lejos de conformarse con haber enseñado francés a estudiantes flamencos sin impartirles ninguna lección, encaró la enseñanza de cosas que ignoraba y proclamó la emancipación intelectual. La inteligencia de todos los hombres y de todas las mujeres es igual en cualquier época, ¿sí? En cualquier condición epocal y en cualquier condición social, ¿sí? Entonces, este libro, dice la contratapa del Maestro Ignorante,
no trata de pedagogía divertida, sino de filosofía y de política, ¿sí? Jacques Rancière nos ofrece a través de este personaje sorprendente una reflexión filosófica original acerca de la educación. La gran lección de Jacotot es que la instrucción es como la libertad, no se da, ¿sí? La libertad no se da, la libertad la tomamos cada uno de nosotros. Nadie me da la libertad, yo la tomo o la dejo, ¿sí? Cuando decido. ¿Por qué? Porque tengo voluntad, ¿sí? Entonces, nadie me puede instruir, nadie me puede enseñar a cómo tomar mi propia libertad, y lo mismo le pasa a la gran mayoría de las personas, ¿sí? Ahora bien, entonces, la historia de Jacotot es interesantísima, no es un personaje inventado, sino que es un personaje real que Rancière encontró en realidad como rata de biblioteca que es, revisando, revisando algunas... en unas bibliotecas, ¿no? Buscando revolucionarios de la Francia de 1789, ¿sí? Había muchas personas que se exiliaban en los Países Bajos en tiempos de restauración de las monarquías, ¿no? Jacotot entonces se encontró tomando la palabra en el momento mismo en que ponía en funcionamiento toda la lógica del pensamiento que puede resumirse en concluir la revolución, ¿no? En un doble sentido de la palabra, poner un término en esos desórdenes, llevando a cabo la necesaria transformación de las instituciones y las mentalidades, de las cuales la revolución había sido la realización anticipadora y fantasmática. Pasar de la era de la fiebre igualitaria y los desórdenes revolucionarios a la constitución de un orden nuevo de sociedades y gobiernos que conciliara el progreso sin el cual las sociedades se adormecían, con el orden sin el cual van las crisis en crisis, ¿no? Entonces, eh, Rancière nos habla en este texto de la igualdad, ¿no? Eh, ¿Cómo pensar la igualdad? ¿Sí? ¿Cómo pensar la emancipación de las inteligencias? ¿Sí? Porque lo que dice Rancière en función de estudiar a Jacotot es eh, que la igualdad es algo, si ustedes quieren, de la condición humana, ¿no? Y que la inteligencia no se puede emancipar, porque la inteligencia es libertad, y cada uno y cada una de nosotros y nosotras, podemos tomar nuestra libertad en el momento en que lo consideremos adecuado, ¿no? Entonces la revelación que captó Joseph Jacotot conduce a invertir la lógica del sistema explicador. A ver, ¿cómo sería esto? Sí, para quienes no conocen esta experiencia de Jacotot, Jacotot era profesor de literatura y bueno, es expulsado de Francia por sus ideas políticas y cae en Bélgica. ¿De qué iba a trabajar en Bélgica? ¿De qué iba a trabajar en un lugar en el que los estudiantes no hablan francés? Su único conocimiento en la vida era enseñar, y tenía algo así como la cuestión del lenguaje, el vector principal que tenemos como educadores y educadoras, lo tenía cercenado, lo tenía coartado, porque esos estudiantes con los que iba a trabajar no hablaban francés. Entonces empezó a debatirse en cómo hallar una herramienta didáctica que le permitiera trabajar desde ese lugar, ¿no? Y dio tanta vuelta y pensó, dice Rancière, ¿no? Que se le ocurrió entonces buscar una edición del Telémaco bilingüe. En esa edición bilingüe dio las consignas al grupo de estudiantes, en francés, obviamente, y entonces los estudiantes empezaron a trabajar a partir de su deseo de aprender, si ustedes quieren, empezaron a realizar esas consignas. Lo maravilloso o el gran descubrimiento de Jacotot fue que los estudiantes no solo que lograron completar la tarea, sino que además de completar la tarea de la literatura, aprendieron un segundo idioma.
Entonces, esta es la gran enseñanza del maestro ignorante. La gran enseñanza del maestro ignorante es que uno puede enseñar lo que no sabe. Ahora bien, ¿se puede enseñar biología sin saber biología? Creo que no. ¿Se puede enseñar matemática sin saber matemática? Creo que no. Entonces, ¿cuál es el contenido básico que se puede enseñar sin conocer el tema? Creo que es fundamental comprender que es el de la emancipación política. Creo que la gran lección de Jacques Todt es que la igualdad de las inteligencias lo que nos permite es emanciparnos políticamente, ¿sí? En ese sentido, el orden explicador, que es el mito de la pedagogía. ¿Qué implica esto del orden explicador? ¿Sí? Lo que dice Rancière es que la docencia necesita de un ignorante o de una ignorante. Ahí es donde funciona el orden explicador. Yo te explico porque el grupo de estudiantes es un grupo ignorante. Ese grupo no conoce lo que yo les voy a explicar. Ese es el gran o la gran trampa del orden explicador, ¿sí? El mito de la pedagogía es que necesitamos de la desigualdad, ¿sí? No partimos de la igualdad, partimos de una asimetría, y ahí es donde se constituye ese orden explicador, ¿sí? Explicamos contenidos porque suponemos que el otro y la otra no saben, ¿sí? Y entonces ahí radica ese mito de la pedagogía que funda este orden explicador, ¿sí? Entonces, lo que Rancière considera es que ese estilo explicador, ¿sí?, embrutece y reproduce desigualdades, ¿sí? Si nosotros pudiéramos partir de ese orden emancipador que implica que existe una igualdad de las inteligencias, ¿sí?, evitaríamos el orden explicador, embrutecedor, ¿sí?, ese embrutecimiento que reproduce desigualdades, y de algún modo instalaríamos ese orden más emancipador. ¿Pero cómo? Partiendo de convencernos de que existe algo así como la igualdad de las inteligencias. Esto tiene mucho que ver con la cuestión que veíamos con Freire. Hay igualdad de inteligencias en donde hay un diálogo horizontal, ¿sí?, en donde hay capacidad de escucha. Ese es el orden emancipador, ¿sí? En cambio, el orden explicador es el que viene el docente, se para en la tarima, da la clase. El orden explicador es el de la pedagogía bancaria, básicamente, ¿no? El que se supone que pensamos que hay que la mente de los y las estudiantes es una tabula rasa, y entonces les vamos depositando los contenidos. Ese es el orden explicador. Esa es la pedagogía bancaria que caracteriza al orden explicador y que, por cierto, embrutece y reproduce desigualdades. En cambio, el orden emancipador es aquel que parte de la igualdad de las inteligencias, ¿sí? Ese es el estilo ignorador, que parte fundamentalmente de la cuestión del lenguaje. Un lenguaje que no explica, sino que trata de comprender, ¿sí? Entonces, el método de la igualdad de las inteligencias es un método de la voluntad. ¿De qué nos está hablando Rancière cuando nos habla de la voluntad? ¿Sí? De algo así como el choque entre dos facultades que están en juego, ¿sí? El de la inteligencia, el de la igualdad de las inteligencias, y el de la igualdad de la voluntad, ¿sí? Enseñar lo que se ignora es enseñar a usar la propia inteligencia. Y este es, para Rancière, el caso de Jacques Todt, ¿sí? Jacques Todt enseñó algo que desconocía, ¿sí?, o le enseñó a estudiantes algo que desconocía y que tenía que ver con la enseñanza del idioma, ¿sí? Intentando trabajar en términos de literatura, de algún modo logró, pensando en estas voluntades en juego, ¿sí?, pensando en enseñar a usar la propia inteligencia, en realidad lo descubre, ¿sí? Jacques Todt descubre este no método, por llamarlo de algún modo, porque es una eh, es como plantear algo así como una serie de estrategias de trabajo conjunto que de algún modo caracterizan a contenidos que nosotros y nosotras desconocemos, ¿no? En ese sentido, no es un orden explicador, sino que es un orden
de algún modo ignorador, si se quiere, este estilo ignorador es el orden que posibilita la emancipación, ¿sí? Lo otro es adoctrinamiento, ¿sí? Lo otro, el orden explicador, es una pedagogía bancaria, es un adoctrinamiento, es una pedagogía enciclopédica, si se quiere, ¿no? Entonces, con esto no estamos diciendo que cualquiera puede enseñar cualquier cosa, que cualquiera puede dedicarse a la docencia, ¿no? Es decir, para comprender las 5 lecciones sobre la emancipación intelectual hay que leer todo el texto de Rancière, porque en realidad él después va dialogando entre otras campañas pedagógicas que llevó a cabo Jacotot, ¿no? Y entonces puso una escuela de arte, y pensó que a partir del arte se podía enseñar todo a todas, y todo a todos, y todes, es decir, de algún modo, con su no método, ¿no? Comenzó a trabajar en una serie de instituciones educativas, ¿no? Así como un círculo de educadores progresivos, hablando sobre todo, de la emancipación, ¿no? Con lo cual yo les dejé para que lean el prólogo, creo, y el capítulo 1 del Maestro Ignorante, pero están invitados e invitadas en realidad, a leer todo el texto, porque es bien interesante. Entonces, para finalizar esta cuestión del maestro ignorante, dice Rancière sobre el maestro emancipador: la exigencia, en este caso, está hablando de la cuestión del azar, ¿no? Y del método de la igualdad, del que les hablaba antes. La exigencia, entonces, en este caso, había tomado la forma de la consigna propuesta por Jacotot. Y de ella derivaba una consecuencia capital, ya no para los alumnos, sino para el maestro. Los alumnos habían aprendido sin maestro explicador, pero no por eso sin maestro, ¿sí? Atenti a esto. Antes no sabían y ahora sí. Por lo tanto, Jacotot les había enseñado algo. Sin embargo, no les había transmitido nada de su ciencia, ¿sí? Y acá viene la cuestión de los contenidos. En consecuencia, no era la ciencia del maestro aquello que el alumno aprendía. Jacotot había sido maestro por el mandato que había encerrado a sus alumnos en un círculo del cual solo ellos podían salir. Había retirado su inteligencia del juego, permitiendo que la inteligencia de sus alumnos se enfrentara con la del libro, ¿sí? Es decir, hay un instrumento mediador de todas maneras que es el libro y la igualdad de las inteligencias. De esta manera se habían disociado las dos funciones que la práctica del maestro explicador pone en relación, la del sabio y la del maestro. Y así también se habían separado, se habían liberado una respecto de la otra, las dos facultades en juego en el acto de aprender. Dos facultades en juego en el acto de aprender, la inteligencia y la voluntad. Entre el maestro y el alumno se había establecido una pura relación de voluntad a voluntad, relación de dominación del maestro, que había tenido como consecuencia una relación enteramente libre de la inteligencia del alumno con la del libro. Esa inteligencia que además era la cosa común, el vínculo intelectual igualitario entre el maestro y el alumno. Este dispositivo permitía, ¿sí? Ven que no lo llama método, porque uno podría llamarle el no método, este dispositivo permitía discriminar las categorías mezcladas del acto pedagógico y definir con exactitud del embrutecimiento explicador. Hay embrutecimiento allí donde una inteligencia está subordinada a otra inteligencia. El hombre, y el niño en particular, puede necesitar un maestro cuando su voluntad no es lo suficientemente fuerte para ponerlo y mantenerlo en su camino. Pero esta sujeción, de algún modo esto es como plantear un viaje, ¿no? Un viaje en el que cada uno de nosotros, en el lugar del que supone construye las estrategias de enseñanza y aprendizaje, pone algo así como unas guías, ¿no? Como unos parámetros básicos para que se lleve a cabo esa igualdad de las inteligencias. Es decir, de algún modo no
explica, sino que pone algo así como paradas, ¿no? Paradas que guían en un viaje. Entonces, el hombre y el niño en particular puede necesitar un maestro cuando su voluntad no es lo suficientemente fuerte para ponerlo y mantenerlo en su camino. Pero esta sujeción es puramente de voluntad a voluntad. Se vuelve embrutecedora cuando vincula una inteligencia con la otra. En el acto de enseñar y de aprender hay dos voluntades y dos inteligencias. Se llamará embrutecimiento a su coincidencia. En la situación experimental creada por Jacotot, el alumno se vinculaba con una voluntad, la de Jacotot, y con una inteligencia, la del libro, pero por completo distintas. Se llamará entonces emancipación a la diferencia conocida y mantenida entre estas dos relaciones, el acto de una inteligencia que no obedece más que a sí misma, aun cuando la voluntad obedece a otra voluntad. Así, esta experiencia pedagógica obrada en ruptura con la lógica de todas las pedagogías. La práctica de los pedagogos se sostiene en la oposición de la ciencia y la ignorancia. Los pedagogos se distinguen por los medios que eligen para volver sabio al ignorante, métodos duros y suaves, tradicionales o modernos, pasivos o activos, cuyo rendimiento puede ser comparado. Desde este punto de vista, se podría en un primer enfoque comparar la rapidez de los alumnos de Jacotot con la lentitud de los métodos tradicionales, pero en realidad no hay nada que comparar. La confrontación de los métodos supone un acuerdo mínimo sobre los fines del acto pedagógico, transmitir los conocimientos del maestro al alumno. Ahora bien, Jacotot no había transmitido nada, no había utilizado ningún método. El método pertenecía por completo al alumno, y aprender más o menos rápido el francés es, en sí, algo sin demasiadas consecuencias. La comparación no se establecía, pues, entre métodos, sino entre dos usos de la inteligencia y dos concepciones del orden intelectual. La vía rápida no era la de una pedagogía mejor, era otra vía, la de la libertad, que Jacotot había experimentado en los ejércitos, ¿no? Bueno, el acto de aprender podía producirse según cuatro determinaciones combinadas, de diversa manera, mediante un maestro emancipador o uno embrutecedor, mediante un maestro sabio o uno ignorante. La última proposición era la más dura de tolerar, pues se puede entender que un sabio deba prescindir de explicar su ciencia. Pero ¿cómo admitir que un ignorante puede ser causa de conocimiento para otro ignorante? Inclusive la experiencia de Jacotot era ambigua, dado que era profesor de francés, pero ya que por lo menos había demostrado que no era el saber del maestro lo que instruía al alumno, nada impedía que el maestro enseñara una cosa diferente de su saber, algo que ignoraba. Joseph Jacotot se dedicó entonces a varias experiencias, a repetir según el plan aquello que el azar había producido una vez. Se puso a enseñar dos materias en las que su incompetencia era evidente: pintura y piano. Los estudiantes de Derecho habían querido que se les asignara un puesto vacante en su facultad, pero la Universidad de Lovaina ya comenzaba a mostrar su inquietud por ese lector extravagante que hacía que los alumnos desertaran de los cursos magistrales y a las noches fueran a amontonarse en una sala muy pequeña, solo iluminada con un resplandor de 2 velas, para escucharlo decir: es necesario que les enseñe que no tengo nada que enseñarles. De algún modo es un solo sé que no sé nada, ¿no? La autoridad consultada respondió que no le veía ningún título a esa enseñanza. En ese entonces, Jacotot se ocupaba precisamente de experimentar la distancia entre el título y el acto. En vez de dar un curso de derecho en francés, les enseñó a los estudiantes a litigar en holandés. Y litigaron muy bien, pero él seguía ignorando el holandés. Bien, solo para leerles algo de esta gran experiencia del maestro ignorante, que en realidad de lo que nos hablan son no de que
que uno pueda permanentemente estar enseñando lo que no sabe, sino de lecciones sobre emancipación intelectual, ¿no? Hay una igualdad base de las inteligencias que el orden explicador, es decir, el orden de quien dicta una materia y solamente trata de explicarlo, embrutece y reproduce las desigualdades, ¿sí? Esta es la enseñanza básica de Jacques Ottone, ¿no? Que tenemos que tener muy presente que enseñar lo que uno ignora es enseñar a usar la propia inteligencia. Ahora bien, más importante también es comprender que hay dos facultades en juego, la inteligencia y la voluntad. Y con esto vamos a cerrar a Rancière, porque vamos a iniciar con la otra, con la parte de Cuyen. Bien, entonces, con Cuyen venimos hablando desde hace largo tiempo y hemos tratado en realidad de leer casi todos los capítulos de Entrañas Éticas de la Identidad Docente, ¿sí? En este texto Cuyen propone un hilo común que tiene que ver con la reflexión filosófica sobre la ética y la política de la educación, ¿verdad? El lector no encontrará recetas, respuestas cerradas, ni lugares comunes, más bien se enfrentará a escenarios y horizontes que abren la posibilidad de pensar el sentido de la tarea docente, frente a los desafíos y las transformaciones culturales profundas que caracterizan a nuestro tiempo. Entrañas éticas de la identidad docente nos habla de una tarea de resistencia. ¿De qué tipo de resistencia? Una resistencia con inteligencia y responsabilidad frente al dominio del pensamiento único que propugna el escepticismo y la resignación. Entrañas éticas de la identidad docente nos habla de una tarea de insistencia con astucia e imaginación en la resignificación de los legados culturales que nos constituyen y desde los cuales es posible creer en la utopía de volver a crear el mundo de vuelta. Me parece que Entrañas Éticas nos habla de una tarea de persistencia también, ¿no? Persistir con fortaleza y creatividad en la construcción de una educación de sujetos cada vez más libres y cada vez más justos. Digo, de algún modo se propone una interesante utopía Cuyen en este texto. A mí me parece un texto brillante, pero también entiendo que hay muchos temas de la filosofía que Cuyen probablemente los da por sabidos y que por eso nos cuesta trabajo a veces comprenderlos, ¿no? El capítulo que tienen para esta semana es el capítulo 6 de las competencias de los saberes socialmente productivos, políticamente emancipadores y culturalmente inclusivos, ¿sí? De algún modo, solamente para señalar algunos puntos básicos con Cuyen nos habla de identidad narrativa. Ustedes saben que la identidad narrativa es un binomio que Cuyen toma de la obra de un filósofo francés, que, perdón, pero no me estaría, Paul Ricoeur, perdón, se me había hecho una laguna. Entonces, identidad narrativa es algo así como un modo de hablar acerca de la subjetividad. ¿Sí? Ustedes recuerdan que Ricoeur prefiere llamar identidad narrativa en lugar de subjetividad a esto que nos constituye como seres, de algún modo seres humanos, ¿no? Seres parlantes, seres hablantes, seres que precisamos tomar la palabra, que precisamos escribirla. Entonces, eso que constituye nuestra subjetividad, eso que nos ordena nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, tiene que ver con esta constitución de la identidad narrativa, que es de donde va a partir Cuyen en función de tomar esta idea de Ricoeur. Entonces, tomar la palabra, como veníamos dialogando desde el principio, por eso insisto en que este encuentro de algún modo vamos a intentar volver al primer encuentro, nos habla Cuyen también de la pedagogía de la palabra, ¿sí? Y esto en función de que también toma mucho del legado freiriano, ¿no? Y por eso nos va a hablar de
tomar la palabra desde ese lugar, ¿no? Desde tomar la palabra desde una identidad narrativa clave, esa identidad narrativa que nos caracteriza como cuerpo docente, eh, y retomar esta idea de la pedagogía de la palabra, que tiene que ver con el diálogo, ¿no? Cómo dialogar en torno a evitar ese orden explicador que hablábamos anteriormente con Rancière, ¿no? Cómo trabajar en torno a la igualdad de las inteligencias. Bien, parece que el punto básico es esta pedagogía de la palabra, del diálogo, de la escucha, sobre todo, ¿no? De la escucha atenta. Me parece interesante esto de que hay una tensión entre saber y no saber, dice Cuyon, ¿no? Que es constitutiva del acto educativo, ¿sí? Esto que no necesariamente tiene que estar en uno de los polos de la tríada pedagógica, ¿no? No necesariamente tiene que estar en el docente o en el estudiante, sino que puede estar en cualquiera de los dos roles específicos del acto educativo, ¿no? Entonces, pero lo que sí prima en torno a ese mediador, que es el contenido, es esta cuestión de saber y no saber, ¿no? Esa es la tensión propia que constituye el acto educativo, ¿no? Y entonces, en función de estas dos voluntades de las que nos hablaba Rancière, Cuyen va a decir que esas dos voluntades enfrentadas tienen que ver con la cuestión del deseo de aprender, y por eso insisto en esto de que como docentes no podemos regular el proceso de aprendizaje de quienes están del otro lado, de quienes se supone aprenden, porque eso lo regula cada uno y cada uno de nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, esa voluntad enfrentada es la que tiene que ver con el deseo de aprender, ¿sí? Ahora bien, el deseo de aprender, que puede ser parte de la condición humana, ¿sí? Que puede tener que ver con la igualdad de las inteligencias, si ustedes quieren, ¿sí? En ocasiones, o para potenciar ese deseo de aprender, hay algo que Cuyen llama, hay otra voluntad que se enfrenta, que tiene que ver con el poder de enseñar, ¿sí? Poder de enseñar es el enseñar en potencia, si ustedes quieren, y que de algún modo también tiene mucho que ver con lo que nos enseñara Freire, con lo que nos enseñara el Jacotot de Rancière, pero que de algún modo, porque aunque Rancière no tenía método, establecía estrategias de enseñanza y aprendizaje de los contenidos, que de algún modo de rebote podía enseñar alguna otra cosa, es verdad, pero eso no tenía que ver con no preparar, con dejar ser, sino que tenía que ver con esta voluntad que nos enfrenta a nuestro poder de enseñar, ¿no? Entonces me parece que hay que hacer mucho hincapié en ese lugar, ¿no? En ese poder de enseñar, porque si bien no vamos a poder regular el proceso de enseñanza y aprendizaje de la otra edad, sí vamos a poder regular nuestro propio poder de enseñar, ¿no? Esto que me da la sensación de que sabiendo escuchar a esa otredad, si uno parte de esta pedagogía de la pregunta y puede enfocarse en ese saber escuchar, me parece que uno puede establecer estrategias de enseñanza adecuada para de algún modo dejar ser a ese deseo de aprender, ¿no? Me parece que nuestra función, nuestro compromiso es ese, es elaborar estrategias de enseñanza en las que podamos verificar nuestro poder de enseñar, ¿no? Por más que desde el otro, del lado enfrente, regulen su propio deseo de aprender, ¿sí? Nosotros podemos regular nuestro poder de enseñar. Me parece que esto también es muy importante en Cuyen. Comprenderlo desde ese lugar y de algún modo articularlo con Rancière, con Freire y con Anderet, que vamos a ver en la próxima filmina, ¿no? Entonces hay dos voluntades, ¿sí? En Cuyen. Una que es el deseo de aprender, que no podemos regular, ¿sí? Como docentes, y otra voluntad que es el poder enseñar. Sector en el que sí podemos intervenir, ¿sí? ¿Cómo? Organizando estrategias de enseñanza que de algún modo permitan que ese deseo de aprender a partir del diálogo surja con mayor énfasis. ¿Bien?
Sí. Entonces, educar para Cuyen es una lucha, ¿sí? Es una lucha y una acción comunicativa. Lucha en el sentido de que están esos contrarios, ¿no? Esas voluntades enfrentadas. Y es una acción comunicativa, por supuesto, porque hay un diálogo, ¿sí? Hay un tomar la palabra que tiene que ver con un tomar la palabra no solamente de la docencia, sino del cuerpo de estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, es esa lucha de enfrentamiento entre las dos voluntades tiene que ver con establecer un tipo de acción comunicativa que permita el tomar la palabra y la circulación de esa pedagogía de la pregunta y de la palabra, ¿no? La pregunta y la palabra, el diálogo, sobre todo el diálogo. Para Cuyen, educar entonces también se puede lograr a partir de fomentar un pensamiento crítico reflexivo, ¿sí? que de algún modo, aunque no estoy segura de que Cuyen lo diga en estos términos, me parece que su obra nos pone frente a la posibilidad uh, de pensar en esto que Gramsci llama filosofía de la praxis. ¿Sí? Si ustedes empiezan a buscar cuáles son las categorías principales que giran en torno a la filosofía de la praxis, entonces el diálogo, la participación, la educación en términos emancipatorios y libertarios, si se quiere, no, lo que no quiero es llamarlo liberales, pero en realidad una vez alguien me dijo que el libertario hace a lo comunista, ¿no? Entonces, que la educación liberadora, por llamarla de algún modo, es la educación de la liberación, ¿no? No es libertaria, sino que es liberadora, esa es la palabra, educación liberadora, ¿bien? Entonces, no voy a hablar demasiado con Cuyen, pero me parece que es un marco fundamental para comprender cómo organizar un taller pedagógico, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar a Cuyen ahí. El capítulo que tienen para leer hoy, les decía que es de las competencias a los saberes socialmente productivos, políticamente emancipatorios y culturalmente inclusivos, ¿sí? Estos son aportes de la filosofía intercultural a la educación, ¿sí? En ese sentido es muy importante, ¿no? Y lo que hace acá es discutir entre esa famosa educación por competencias, ¿no? Que hacen, que hicieron a una época determinada y que en algunos contextos todavía sigue dialogándose, ¿no? Bien, ahí también va a hablar del fetichismo, el fetichismo de las competencias, ¿no? De cómo con esa palabra competencia se enmascara de algún modo esta cuestión del deterioro educativo que se vivió en una época determinada, que es cuando surge esta idea de la educación por competencias, ¿no? Que tiene un nacimiento que es a fines del siglo XX, ¿no? Y de algún modo tiene mucho que ver con ese resurgimiento neoliberal postdictatorial, ¿no? Postdictaduras. Y entonces, bueno, ahí lo que hace Cuyen es pelearse entonces con ese fetichismo de la competencia, ¿no? Porque en realidad es como una falacia, ¿no? Hablar de competencias es como una falacia y entonces hay que tener en cuenta cuando se utilizan categorías como estas, ¿no? Como la de competencia, básicamente está en línea con un pensamiento tecnocrático, ¿sí? Con una pedagogía tecnocrática. Entonces, de ahí pasar a los saberes socialmente productivos, que en realidad ahí sí son emancipadores y culturalmente inclusivos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos hablan estos saberes socialmente productivos? Y de algún modo como de pensar una dialogicidad transformadora, ¿no? Esto, otra vez, que tiene que ver con el diálogo, ¿sí? Que tiene que ver con de algún modo hacer mediar ese enciclopedismo y esa tecnocracia, ¿no? Y también las meras competencias, sino saberes socialmente productivos que de algún modo ni siquiera es probable que hasta podamos actuar desde ese lugar como maestros y maestras ignorantes, ¿no?
porque hay muchos sectores en los que existen una serie de saberes productivos que hacen al desarrollo de su propia cultura. Bien, vamos a dejar a Cuyen ahí. Esto se me está haciendo largo, pero quiero terminar, necesitamos terminar hoy con esta parte de la unidad 4 para finalizarla en la clase que viene y mientras tanto que ustedes vayan organizando su propio taller. Con lo cual, si la idea es que puedan ir a leer o releer el taller pedagógico de Anderé, que les había dejado en el primer encuentro, ¿no? Bueno, y también dialogamos en el primer encuentro sobre esos temas, así que los voy a pasar muy así rapiditos, ¿no? ¿Cuáles son los principios pedagógicos entonces del taller? Aprender haciendo, ¿sí? Aprender haciendo, aprender siendo, aprender estando, si ustedes quieren, desde la perspectiva de Cuyen, ¿no? Esto, aprender haciendo, ¿por qué? Y bueno, porque en un taller se hacen cosas, en un taller pedagógico se aprende entonces haciendo, ¿no? Y desde ese lugar, en el taller pedagógico se hacen cosas, y se hacen cosas de modo conjunto, ¿sí? No es que cada uno las hace desde su lugar, ¿sí? Y en ese hacer conjunto, uno de algún modo va aprendiendo un tipo de estrategias para ser en comunidad, ¿no? Para estar en comunidad. Un tipo de estrategia, si ustedes quieren, situada, ¿no? Entonces, esas consignas básicas del taller tienen que ver con ese tipo de aprendizaje, ¿no? Del tipo del taller pedagógico. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, hay una serie de notas fundamentales para caracterizar el taller en cuanto a modelo de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Esto es lo que dice Anderé. El taller entonces es un aprender haciendo, ¿no? La idea de aprender haciendo no es nueva, sino que viene de larga data, ¿sí? Desde Montaigne, en sus ensayos, en los pocos párrafos que dedicó a las cuestiones pedagógicas, afirmaba: es necesario educar no tanto a través de los libros, sino más bien por la experiencia de la acción. En cuanto al taller, de acuerdo con esa característica, se apoya en el principio de aprendizaje formulado por Froebel en 1826, y que dice así: aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente por comunicación verbal de ideas. Digo, en un taller pedagógico entonces está toda la tradición de la escuela nueva, todas aquellas de la corriente de la escuela nueva, ¿no? Recuerden que la propuesta de la escuela nueva es oponerse a esa educación tradicional desde una perspectiva de poner en el centro de la tríada pedagógica al estudiante en lugar de que sea el docente como había sido anteriormente, ¿no? De algún modo la tríada, lo que se modifica son los vértices de la tríada pedagógica, pero ella sigue estando: contenido, estudiantes, docente. De algún modo la tríada sigue estando. Lo que hace la escuela nueva es poner en el vértice, poner como el actor principal esta cuestión del paidocentrismo, por llamarlo de algún modo, que pone al estudiante en el lugar más importante de esa circulación de conocimientos que hacen a la tríada pedagógica, ¿no? Y en ese sentido, la mayoría de los autores y autoras de la corriente de la escuela nueva nos han legado métodos muy adecuados. Digo, en Argentina ustedes pueden visitar la obra de Iglesias, del maestro Iglesias, de las hermanas Cossettini, que son aún más imponentes, más relevantes o más conocidas, más populares que Iglesias. Pero también ustedes ahí tienen todo el legado de Montessori, el legado de Crowley, el legado de Tolstoy, que también construye una escuela muy interesante desde el punto de vista del arte. Y digo, si ustedes quieren, la época más o menos tiene que ver con Jacotot, ¿verdad? En 1826 no está muy lejos de la época en que Jacotot construye su método emancipador. Bien, entonces, es un aprender haciendo, tiene que ver con esto, ¿no? Con
con trabajar en torno al legado de la escuela nueva. Se me ocurrió también ahora el Dewey, o Dewey, o Dewey, dependiendo de cómo lo conozcan, que tiene que ver con la cuestión de instalar esa vida participativa, democrática, ¿no? Entonces, en el aprender haciendo hay una serie de implicancias, ¿no? Hay una superación de la división tajante entre formación teórica y formación práctica. Hay también una alternativa de enseñanza que se retira o se separa un poco de lo libresco, de lo enciclopédico. Eh, Hay también que tener en cuenta que los conocimientos teóricos, métodos, técnicas y habilidades se adquieren principalmente en el proceso de trabajo, es decir, haciendo algo, ¿sí? Y no mediante la entrega de contenidos, ¿sí? No ante el depósito de conocimiento. En ese sentido, aprender haciendo implica superar la clase magistral, ¿sí? Donde el docente es el centro de la tríada pedagógica. Y también hay algo así como una actitud frente a las ciencias, ¿no? Los métodos y el conocimiento, que nunca se presentan como un conjunto de respuestas definitivas, ni como algo acabado, intocable o incuestionable, sino como algo que se está haciendo, no ajeno al sujeto observador, conceptuador, que utiliza los métodos y se apoya en determinados conocimientos teóricos y supuestos metateóricos, ya que en términos de cosmovisión, paradigma o ideología subyace esta actitud de interdisciplinariedad, si se quiere, ¿no? Hay ahí como una interdisciplina. Entonces, hay un aprender haciendo, ¿sí? En el taller pedagógico hay un aprender haciendo. Y hay también una metodología participativa, ¿sí? ¿Qué implica que exista una metodología participativa? eh, la participación activa de todos y todas los y las talleristas, es decir, docentes y alumnos, docentes y estudiantes, perdón, es un aspecto central de este sistema de enseñanza y aprendizaje que llamamos taller, ¿no? Habida cuenta de que se enseña y se aprende a través de una experiencia realizada conjuntamente, en la que todos y todas estamos implicados e involucrados como sujetos y agentes, ¿sí? Hay alguien que organiza o que eh, diseña, planifica el taller, pero en realidad en el momento de realizar la tarea, todos y todas estamos implicados en ese juego participativo, ¿no? Esto nos habla de esa metodología participativa tan importante que hace al taller pedagógico, ¿sí? Con lo cual esto implica que hay un tipo de entrenamiento para el trabajo cooperativo, interdisciplinario y sistémico, ¿no? En el sentido de que hay en esa metodología participativa un tipo de cooperación, y también lo que hay es un modo interdisciplinario porque son múltiples ciencias las que asisten a la organización de un taller pedagógico. Y en el sentido de sistémico, bueno, tiene que ver con que la interdisciplinariedad de algún modo nos pone frente a una metodología de diseño, ¿no? Eh, es una forma de pensar, de algún modo, es un método de investigación, y en ese sentido es holístico, ¿no? El taller pedagógico se mueve en torno a un tipo de holismo, ¿no? Por eso es sistémico y hay un marco de referencia común que busca similitud a partir de fenómenos considerados desde y en diferentes ciencias o disciplinas, ¿no? Mediante una forma de abordaje común, si ustedes quieren. Eh, y entonces es esto de lo cooperativo y de lo sistémico, además de basarse en esta pedagogía de la pregunta, que como ven atraviesa cada una de las posturas de los autores y autoras que estamos trabajando, ese trabajo cooperativo implica una tarea común entre docentes y estudiantes, ¿no? Se integra de algún modo, y acá volvemos también a muchas de las enseñanzas de Freire, docencia, investigación y práctica. ¿Por qué? Porque el taller pedagógico trabaja por proyectos, ¿no? Es decir, proyectos implican que su programación tiene que ser flexible y participativa. Flexible porque podemos
podemos modificar las estrategias al momento de trabajar si de algún modo no resultaran adecuadas esas estrategias que nos planteamos, ¿no? Y en ese sentido, trabajar por proyectos implica que son microproyectos, ¿no? Que no hay una planificación ni anual, ni semestral, ni incluso semanal, sino que es un tipo de planificación diaria, de algún modo, ¿no? Y por eso es flexible, ¿sí? Flexible porque de algún modo lo que precisa es esta cuestión de organizar ese aprender haciendo en torno a la participación de docentes y estudiantes, ¿no? Que realizan esa tarea común. Bien, dejamos Anderegg, tienen el texto, se los voy a dejar de nuevo. Sobre todo es imprescindible que lean el primer capítulo, en principio, que es el que ordena, porque después ya en el segundo viene la organización y el funcionamiento. Ya en ese sentido es interesante leerlo, pero pueden dejarlo para más adelante. Lo que sí les pido que lean es el capítulo 1, ¿sí? El taller como sistema de enseñanza y aprendizaje. Son unas poquitas páginas. Bien. Ahora bien, esta que vendría a ser la parte que vamos a pensar para organizar y estructurar nuestro taller, y de la que venimos dialogando desde que iniciamos nuestros encuentros, tienen que ver con una metodología particular, ¿sí? Esa metodología particular, como les había mencionado anteriormente, tiene una estructura organizada en 3 niveles. El nivel sensibilizador, el nivel teorizador y el nivel agenciador o activo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Yo ya les había mencionado la semana pasada que este encuentro va a ser largo. Con lo cual, de última, lo que puedo hacer es, que se me está ocurriendo ahora para descansar un poco, es, antes de iniciar con la cuestión metodológica, es cortar acá, descansamos unos minutos y vuelvo a iniciar esta clase con la estructura metodológica, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos en breve, lo voy a dejar acá. Recordemos que terminamos, hablamos con los propósitos, que eran identificar las bases teóricas, ¿sí? Y ahora recién vamos a reconocer la estructura metodológica, con lo cual hablamos hasta ahora con Rancière, con Freire, con Cuyen y con Anderegg, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces, cuando nos encontremos de nuevo, es iniciar entonces esta cuestión de la estructura metodológica para organizar nuestros talleres pedagógicos. Y en esto va a consistir la segunda evaluación. Con lo cual me parece que para que no pierdan de vista lo más importante, prefiero cortar acá y seguir en la próxima, ¿sí? Bueno, hasta la próxima entonces, nos vemos en breve.